Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Bien, hermanos, entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en este segundo tema, y el título de la enseñanza de hoy es la importancia de recordar lo aprendido. La importancia de recordar lo aprendido. Sabemos que el tema general de esta serie es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo. Y el tema de hoy, vuelvo a repetirlo, es la importancia de recordar lo aprendido. Pedro está preocupado no solamente por las falsas enseñanzas que disminuyen el valor del evangelio, sino que el apóstol Pedro está preocupado por aquellos que de otra manera, que llegan a creer un falso evangelio. Acuérdense que estábamos viendo que estos falsos maestros se habían levantado de la misma iglesia. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es cuando en la misma iglesia ya se están levantando gente con otra filosofía, con otra teología, con otra enseñanza, y empiezan a hacer divisiones. Pero hay algo más que por qué Pedro está preocupado, y es la misma por la cual muchos de nosotros estamos preocupados. Cuando leemos varias estadísticas y estudios que se han hecho en el pasado, y déjenme mencionarle por así uno de ellos, y es del pastor John Bisagno, de la primera iglesia bautista en Houston. Él le hace a su yerno una pregunta, o más bien una observación. Su yerno tenía 20 años, el pastor John ya era un pastor veterano con experiencia, y le dice a su yerno una estadística, y le dice: 1 de cada 10 cristianos termina bien. 1 de cada 10 cristianos termina bien, ¿sí? Pero el yerno no creyó esta estadística, entonces él determinó escribirlo en la parte de atrás de su Biblia, algunos nombres, y anotó 24 nombres de personas y líderes que él conocía, que en ese momento estaban caminando muy bien con Dios. Cuando el yerno avanzó en edad, y cuando él se lo comentó, tenía 20 años, acuérdense, y ahora ya teniendo ya 53 años, el yerno un día decidió leer la última hoja de su Biblia y checar los nombres, y apenas 3 de los 24 solamente estaban caminando bien. O sea, 1 de cada 8 personas. Cuando estaba el John, o sea, su suegro, decía que 10, y ahora era una sola persona de cada 8 personas, ¿no? Entonces, de manera que todo esto está en la mente del apóstol Pedro cuando él está escribiendo esta carta, ¿sí? Quizás con esas estadísticas, la realidad es que nos sorprende mucho que no solamente es comenzar, sino también terminar bien, diríamos así, hablando en palabras del apóstol Pablo, que terminemos bien la carrera, ¿sí? El maratón de la vida cristiana. Y esa es una de las preocupaciones por lo cual el apóstol Pedro también hace esta énfasis, ¿sí? Entonces, lamentablemente muchas de las cosas se han ido empeorando en nuestra generación, ¿sí? Porque la mundanalidad se ha apropiado de nuestra generación, donde el pecado, hermanos, escúchenme, se ve tan normal, y la piedad se ve como algo extraño. Fíjense cómo está hoy por hoy esta situación. Pero el problema es el siguiente en nuestra generación. Nos hemos ido relajando nosotros tanto, hemos rebajado, diríamos, los estándares tanto, que con frecuencia lo que antes en el pasado era como algo pecaminoso, hoy es más o menos normal. Y lo antes que era considerado como algo que debía estar presente en la vida de cada creyente, que es la piedad, ¿sí? Y acuérdense que el significado de la piedad es traer con frecuencia un estilo de vida
que imita a Cristo, que trata de hacer la voluntad de Dios. Hoy por hoy, la piedad es algo considerado como algo extraño. En la antigüedad, el pecado precisamente era algo extraño. Hoy por hoy, lo extraño es la piedad. Antes lo pecaminoso era algo que no se veía tanto. Hoy por hoy, la pecaminosidad se ha visto como algo normal. Hoy por hoy. Y hay mucha tolerancia y hemos relajado tanto los estándares de lo que Dios nos está diciendo. Y quisiera que sigas un poco pensando en lo que estamos hablando para poderte llevar a una dirección en el texto que hoy tocaremos. Y la mejor definición práctica que he leído de lo que es el pecado fue dicha por Susana Wesley, la mamá de John Wesley, ¿no? El fundador de los metodistas, ¿no? A todos sus hijos se los mencionó qué es lo que significaba en realidad el pecado. Y el pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. Ahí lo escuchan con más detenimiento esto. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre mi espíritu, eso para ti se convierte en pecado. Independientemente de qué tan bueno sea, ¿sí? No importa la actividad, no importa el evento, no importa lo que sea. Si esas cosas comienzan a ser menos sensibles a tu conciencia, ¿sí? Hacia lo que es el pecado, o comienza a robarte la pasión por las cosas espirituales, o comienza a disminuir el aprecio, ¿sí? El valor, la pasión, en un momento que tú tenías por Dios, y que hoy no lo sientes, hoy no quieres leer la Biblia, hoy no quieres estar conectado o congregándote, no te sientes y comienzas a debilitarte, comienza a debilitar tu razonamiento hasta el punto de que tú estás haciendo cosas que tú sabes que son pecaminosas, pero que ahora tu razonamiento es tan débil, está tan confuso, que tú ni siquiera puedes terminar lo que estás haciendo. Entonces, eso es pecado para ti o para mí. No importa cuán bueno podría ser eso para nosotros. Es por ejemplo, cuando estamos involucrados tanto en el trabajo, cuando estamos tanto en esas cosas, que no son cuestiones malas, pero que eso me esté quitando precisamente la convicción o me esté quitando el tiempo, ya no tenga el deseo de orar, de leer la Biblia, todo eso es pecado. Menciono todo esto porque el apóstol Pablo estaba preocupado de que los seguidores en medio de la persecución pudieran no terminar bien la carrera. Y lo que fue relevante hace 2000 años es relevante para hoy, hermanos, porque el corazón, decía el apóstol Pedro, es el mismo. Y lo único que cambia, fíjense cómo eso es, el corazón es el mismo, lo único que cambia son los actores, porque el corazón por sí mismo es caído el corazón. Por sí mismo el corazón se inclina hacia las cosas pecaminosas. Entonces, lo único que nosotros cambia son precisamente los actores que somos nosotros. Ahora, la segunda parte de que vamos a tomar hoy, en el capítulo 1, versículo del 12 al 21, Pedro, va a enseñarnos unas cosas que él entiende que les pueden ayudar a sus hermanos a terminar bien, como hoy nos pueden ayudar también a nosotros, pero lo que él está tratando de hacer es atraer a su memoria cosas que ellos ya saben, que tal vez tú y yo ya sabemos. Y en este momento ese es el enfoque, la importancia de recordar lo aprendido. ¿Sí? Pedro está consciente de que la mayoría de las veces que el cristiano tropieza, su tropiezo no es algo que él no sabía o que él no conocía, sino que obedece
precisamente a la violación, ¿sí?, de algo que él sabía, de la autoridad de las Escrituras, donde se nos comunica qué es bueno y qué es malo, que es nuestra regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios. Muchas veces es algo que el violador de esa ley ha llegado a enseñar, incluso a predicar, algo que él incluso ha llegado a practicar, pero con el paso del tiempo, eso que él sabía se ha ido olvidando y él ha comenzado a ignorarlo y él ha tropezado precisamente por pasar por alto lo que es la palabra de Dios. En el camino, la voluntad se ha ido debilitando y es por el alejamiento de Dios. Se ha ido produciendo por el mismo pecado. Y les vuelvo a decir, pecado es cualquier cosa que te aparte, que te desenfoque en la mente, en el corazón de lo que debes de hacer para Dios. Y ni siquiera muchas veces esa persona puede salir de donde se encuentra, de ese pecado. Ya vuelvo a decir, no es precisamente lo sexual, ¿no? Lo sensual tampoco, sino el mismo, diríamos, el mismo trabajo, las mismas influencias, el mismo desarrollo de la vida que hace que tú te quites de allí. Alguien que ustedes ahorita me están escuchando, ¿se identifican con lo que estoy mencionando o no se identifican? Bueno, y Pedro como pastor, yo creo que todo pastor con corazón de pastor, realmente cuando piensa en sus ovejas, le pesa cuando piensa en la posibilidad de que eso pueda ser el caso en uno o en muchos de sus seguidores o de sus filigreses o de los que él está ministrando. Así es que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 21. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, allí él va con E mayúscula, porque se está hablando del Señor Jesucristo. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. También él es con E mayúscula porque se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, hay otra versión que dice por el Espíritu de Dios. De acuerdo al versículo 14, ¿sí?, que leímos, ¿sí?, la muerte de Pedro era inminente. Jesús le había profetizado su muerte, cómo él tendría que morir, cuando él le dijo en San Juan capítulo 21, 18 al 19, que le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, o sea, así le dijo, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, ¿qué dice ahí?
extenderás tus manos. O sea, ya se estaba ahí refiriendo a cómo él moriría. Y te ceñirá otro. ¿Quién es el otro? Jesucristo, Dios. Y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, después de todo esto, le dijo a Pedro, sígueme, Pedro. Que él moriría con los brazos abiertos, no, hermanos. Y la tradición dice que Pedro murió crucificado, ¿verdad? ¿Sí? Que él pidió que lo crucificaran de cabeza porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Así es que, y ahora, en este momento, de alguna forma, Jesucristo le ha revelado, y cuando él está escribiendo, ya después de 30, 40 años más o menos, ya que él está escribiendo esto, de una forma, Jesucristo le revela que su momento de partida está cerca. Y suena muy similar a como el apóstol Pablo escribe cuando le envió la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice de esta manera, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿sí? Le dice a Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. Y allí es donde muchos tienen como énfasis este texto de la Biblia que dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que prácticamente lo que me enseña en la palabra que estos hombres, Pablo, Pedro y muchos, ¿verdad?, han terminado bien su carrera. En la segunda carta de Timoteo, diríamos que es considerada como el testamento de Pablo. Y de esa misma manera, esta segunda carta de Pedro es considerada como un testamento para sus seguidores. Las últimas palabras de cualquier persona, diríamos, respetada, admirada, tiene un gran peso, ¿no? Y hoy veremos 3 puntos precisamente qué es lo que nos quiere dar a entender con todo esto. El primer punto que vamos a ver es el llamado de Pedro a recordar, ¿sí? Pedro está consciente de la importancia que tiene el recordar cosas ya aprendidas. Él está consciente que los tropiezos del cristiano se deben frecuentemente a que han pasado por alto o han pasado un tiempo de otra manera, aquellas cosas que en un momento dado eran apreciadas, como ya lo dije, aquellas cosas que antes tenían mucho brillo y ese brillo era parte de la razón por la cual ellos estaban apasionados acerca de estas verdades de la fe cristiana. Con el paso del tiempo, hermanos, comenzaron a disminuir su brillo, la seducción, las tentaciones, las distracciones, los llamados del mundo comenzaron a brillar en sus ojos y en su mente. Y le quitaron precisamente a aquellos hermanos el brillo o de aquellas cosas que antes eran tan amadas para el ser cristiano. Nota cómo en el versículo 12 nos dice, aunque vosotros la sepáis, ¿sí? Aunque vosotros la sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Es como si el apóstol Pedro dijera, yo voy a morir, yo voy a partir de este mundo, y sin embargo, y en estas últimas horas o días que me quedan, ¿sí?, yo les voy a contar, no les voy a contar nada nuevo. Yo simplemente les voy a recordar cosas que ya ustedes ya saben. Raramente el cristiano, como ya lo había dicho, peca por algo que él no sabe, raramente. Después de un tiempo en la vida cristiana es raro que tú cometas un pecado y que tú desconozcas que es pecado. Cuando alguien te confronta y alguien te diga sobre algunas acciones, sobre algún pecado, yo creo que tú no vas a decir, oh, de verdad, yo no sabía que eso era pecado. En realidad sí lo sabías. Lo que pasa que lo habías olvidado en cierta manera.
habías pasado por alto una enseñanza, ¿no? Y eso es lo que vamos a platicar al día de hoy. Mira cómo Pedro insiste en la necesidad de recordar. Versículo 12, en la sección A del versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ahora vayan al versículo 13. Al versículo 13. Él dice que mientras estaba vivo, él va a continuar estimulándonos a recordar estas cosas. Dice, el despertaros con amonestación, ¿sí? Y ahora el versículo 15, si ustedes lo tienen ahí, ¿sí? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, recordar nos habla el versículo 12, recordar nos habla el versículo 13, ¿sí? O sea, el versículo 12 dice, siempre estaré listo, ¿para qué? Para recordaros. El versículo 13, mientras esté vivo, ¿qué va a hacer? Va a recordarles. Y finalmente en el versículo 15, después de mi partida quiero que sigan recordando. O sea, ¿qué tan importante era para el apóstol Pedro recordar algo que ellos ya sabían? ¿Y cómo lo vas a hacer? Te lo voy a dejar por escrito, decía el apóstol Pedro, ¿no? Así es que algo que él dejó por escrito para recordar, y es allí donde nosotros tenemos que entender esto, la preocupación del apóstol Pedro y la exhortación a recordar continua. Cuando tú llegas al capítulo 3, que lo vamos a ver posteriormente, de una manera, en esos 3 capítulos que solamente tiene la segunda carta, Pedro insiste 5 veces en la necesidad de recordar lo que ya nosotros ya sabíamos. Pero vamos a hacer una aplicación en este momento de eso. Comienza a pensar por un momento cómo estás tú hoy si has pecado. Tenemos que recordar que el pecado es todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo estás pecando hoy en día? De manera que lo que tú estás haciendo, porque tú no sabías que era pecado, pero que eso era contrario a la voluntad de Dios, o es porque estás ignorando o pasando por alto lo que tú en realidad ya sabes. ¿Cómo estás? ¿Hay pecado que tú sabes que son pecaminosos? Vamos al día de ayer, o sea, ayer, ¿cómo pecaste? ¿Cómo pecaste ayer? ¿Cómo estás pecando hoy por la mañana? Vean, muchas veces el olvidar lo que estamos aprendiendo tiene consecuencias, y sobre todo cuando tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de Pedro? Yo me he puesto a pensar para estar insistiendo en que ellos recuerden algo, para estar insistiendo que ellos, por ejemplo, en primer lugar, podemos decir, si vamos al versículo 10 de la semana pasada, dice en el capítulo 1 del versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y él dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De lo que estábamos platicando hace 8 días, de los 8 eslabones que platicamos la semana pasada, si ustedes se mantienen en estas cosas, no van a tropezar, decía el apóstol Pedro. Esa es la suma de las virtudes para tener seguridad de lo que platicábamos. Y 2, el segundo lugar, porque yo ya voy a partir de este mundo, les decía en el capítulo 2, en el versículo 14, porque yo ya voy a partir de este mundo. Ya no me van a tener entre ustedes. Yo quiero y necesito recordarles la importancia de recordar, valga la redundancia, ¿verdad? La virtud de recordar, hermano, lo ya aprendido es tan vital que cuando tú llegas al capítulo 14 del libro de San Juan, en el aposento alto, horas antes de la crucifixión, Cristo les deja ver, y para nosotros también igual, que una de las razones
las cuales el Espíritu Santo se nos iba a dar, era precisamente para que recordara a nosotros las cosas que ya habíamos escuchado o que ya habíamos recibido por parte de Dios. Precisamente por la capacidad del ser humano, porque el ser humano tiende a olvidar, a ignorar las verdades, y es por ello que el Espíritu Santo es quien nos mantiene en el camino y es quien le impide tropezar al hombre constantemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está allí para recordarnos las cosas. Así que el Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de Dios, viene y dice la Biblia que Él mora en nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo morando en ustedes, hermanos? Amén. ¿Sí? Precisamente para qué está ahí, para recordarnos lo que ya nos había enseñado. De ahí la importancia de la dependencia del Espíritu de Dios para mantenernos en el camino. Lo que fue relevante hace 2000 años es relevante para el día de hoy y será relevante para el resto de la vida, hermanos, mientras vivamos en este planeta. Y esa es la idea del apóstol Pedro, recordar, y no solamente estaba en la mente del apóstol Pedro, sino también escucha cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, cuando él dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, ¿para qué se escribió eso? Decía el apóstol Pablo. Precisamente, ¿de qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo de las cosas que se escribieron antes? Precisamente del Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué, hermanos? Esperanza. ¿Y de qué te hablaba en el Antiguo Testamento? Precisamente apuntaba a la cruz, apuntaba a la crucifixión, apuntaba a la redención de nuestros pecados, a la limpieza de nuestros pecados. A eso apuntaba, dice, porque para eso se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, precisamente para que tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en el pasado, para nosotros hoy es un testimonio. Después de 2000 años que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo escribieron, para nosotros hoy, para nosotros es un testimonio. Y nosotros tenemos que pasar eso en la próxima generación. Y en la próxima generación, para que las cosas ya sean reveladas, no sean recordadas para esta generación que hoy estamos y para la que viene, para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, no sé cuánto tengamos. Bueno, todas esas cosas sean recordadas también para ellos. Por eso Dios le decía a Moisés, ¿no? Bueno, ya cuando estaban hablando más allá, les decía: y esto le recordarás a los hijos de tus hijos, andando por las calles. O sea, vean, desde ese momento había que recordar, había que mencionar, había que enseñar precisamente a sus hijos, a sus hijos de los hijos. La necesidad de recordar es importante, porque si recuerdas a tiempo, la palabra de Dios, no vas a hacer lo que quizás has estado haciendo. Y la expresión que quiero que se les quede grabadita es esto: saber es recordar a tiempo. Lo que vimos el jueves, ¿se acuerdan? Saber es recordar a tiempo. De manera que cuando yo no recuerdo a tiempo las verdades de Dios, es cuando yo estoy más en peligro precisamente de violentar la palabra de Dios. Las consecuencias de violentar la palabra pudieran ser que no lleguemos al siguiente día con bendición. O quizás a lo mejor no nos llegue la factura de nuestra consecuencia, ¿sí? Por lo que yo hice ayer, por lo que yo hago hoy. Tal vez en mi vida no me llegue la consecuencia, pero quizás sí en la próxima generación llegue la consecuencia, ¿sí?
Otros han observado la importancia de recordar y los peligros de olvidar la palabra. Dice un apartado en un comentario que estaba leyendo, dice, cuando la lujuria ha tomado control de la persona, en ese momento Dios deja de ser tan real para esa persona. ¿Sí? Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que precisamente Satanás nos hace olvidar a Dios. O sea, vean cómo es, o sea, tan astuto es Satanás que él no nos hace odiar a Dios, nos hace olvidar a Dios. ¿Qué es lo que pasa con todo esto que estoy hablando? Es que el olvidarse de Dios, ¿sí? El saber de Dios, cada palabra, cada acción, cada lo que estoy haciendo, cada vez que yo estoy frente al internet, cada llamada que hice, cada WhatsApp que intercambié, cada mensaje de Messenger que envié, que recibí, Dios registra todo esto, hermanos. Dios ve todo esto y es lo que Satanás mete en nosotros, olvidarnos de Dios, olvidar de que Dios ve todo, olvidar de que Dios escucha todo, olvidar que Dios está en todas partes, ¿sí? Y precisamente Dios ve y registra y ve precisamente mis intenciones, mis motivaciones, y a la hora del juicio, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta por cada cosa que hicimos, sea buena o sea mala, precisamente ante el tribunal de Cristo. Se nos olvida eso, hermanos. Y bueno, Satanás usa nuestras pasiones para hacernos olvidar que existe un Dios delante de quien yo estoy todo el tiempo y que no lo puedo engañar y que algún día yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Miren, lo más importante no está en esconderme del hombre, porque el hombre no es mi juez, y del que sí es mi juez, yo no me puedo esconder, y ese es Dios, hermanos. Escucha lo que Pablo estaba hablando en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, con relación a la importancia de recordar lo que ya ha sido registrado y enseñado, ¿sí? 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Hay otra versión que dice para enseñarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, qué tan importante es precisamente estas palabras, y es lo que fue escrito para enseñarnos, para recordarnos, para amonestarnos a nosotros. La Biblia, esta Biblia que tenemos, ¿sí? Este libro está lleno de ejemplos de personas que caminaron bien con Dios, como David, como Salomón, pero que de repente se encontraron ellos hermanos, se encontraron cosechando enormes consecuencias. Y Dios pudo haber removido de la palabra, de esta palabra, de esta palabra revelada ya, Dios pudo haberla quitado, esas consecuencias que ellos llegaron a cosechar en algún momento, para que nosotros tuviéramos otra imagen de David, ¿no? Cuando hablamos de David, la mayoría habla del salmista, del rey, de todo lo esplendor, de la majestad, y como hoy lo vimos en la mañana en la alabanza, ¿no? Pero cuando vemos que ellos cosecharon precisamente porque en un momento dado ellos faltaron a Dios y cosecharon enormes consecuencias, ¿no? En la vida de David, en la vida de Salomón, incluso en la vida de Moisés, en la vida de Abraham o de cualquier otro que pudiéramos mencionar. Sin embargo, Dios dejó allí todo esto. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque ellas fueron registradas como ejemplo precisamente, como una enseñanza para nosotros, como dirían, como un escarmiento para que las puedan ver, leer, memorizar,
rumiarlas, ¿no? O sea, masticarlas bien, detenerte allí y decir en un momento dado, Dios ayúdame. Dios ayúdame, porque si estos hombres que tú hablaste muy bien, como David, que tenía confort, que era un hombre conforme a tu corazón, que el padre de la fe, que fue Abraham, que aquel que sacó a Egipto al pueblo de Israel, al libertador, y tantos que habló bien Dios de ellos. Imagínense nosotros, wow, wow. O sea, nos quedamos, Dios ayúdame. Pero veamos, hermanos, el olvido precisamente es el inicio de la desobediencia, el olvido. Por eso es que Pedro dice en los versículos, en el capítulo 1, en los versículos 12, 13 y 15, él enfatiza mucho el recordar la palabra, recordar lo que le hemos dicho. Ya no les voy a traer un mensaje, una revelación nueva que Dios me mostró. No, yo les voy a traer algo para recordarles, les voy a decir que recuerden lo que ya les dije yo. Entonces ya vimos el punto número 1. ¿Cuál es el punto número 1? El llamado a recordar. Ahora vamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el contenido de lo que debemos de recordar. Ya nos recordó el apóstol Pedro a recordar, pero ahora vamos a ver, pero ¿qué tenemos que recordar, Pedro? ¿No? Del versículo 16 al versículo 18 de su primera carta, nos habla precisamente, podemos ver este contenido, ¿sí? Ahí lo tienen en sus pantallas. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, o sea, estaba hablando de Jesucristo, otra vez Él va con E mayúscula, recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice el apóstol Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, ¿sí? Cuando estábamos con Él en el monte santo. Fíjense esta importancia de todo esto, ¿sí? Pedro defiende su escrito y vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3, él habla de unas personas que se burlaban precisamente de la segunda venida de Cristo y la razón, cuál fue la razón de estos burladores, ¿no? Cuando tú estudias todo el contexto de lo que Pedro está enseñando, y él empieza a decirles a ellos que precisamente cómo deben de comportarse, qué es lo que espera Dios de ellos y cuál es también la fortuna de creer en Cristo Jesús. Pero ya en la iglesia interna, estaban predicándoles a ellos precisamente de que no existía una segunda venida, de que no existía, que no iba a venir Dios, que no había juicio, y si yo me pongo a pensar, si no hay juicio, entonces yo puedo vivir como yo quiera, y es lo que estaban haciendo estos falsos maestros en ese momento. Como ellos no tenían esperanza de una segunda venida, como ellos ya no creían que venía un juicio sobre ellos, entonces ellos ya estaban viviendo como ellos querían moralmente, porque ellos consideraban que no había una rendición de cuentas al final. Entonces Pedro empieza a contraatacar esas ideas, ¿no? Ya en el capítulo 3, cuando lleguemos, ahí lo vamos a ver. Porque en realidad la Biblia habla de que hay una rendición de cuentas, de que el creyente o no creyente algún día tendrá que estar allí. Ya lo habíamos visto en algunas veces anteriores, donde el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí?
habla de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No que vamos a perder nuestra salvación, pero sí vamos a perder muchos regalitos que Dios nos dé, muchos premios que Dios nos dé. Y Pedro dice que hay una segunda venida. ¿Cuál es el contenido de recordarles a estos hermanos y que nos recuerda hoy a nosotros? Precisamente que hay una segunda venida. No es como esos falsos maestros estaban diciendo. Y lo que estaban enseñando, Pedro, lo que estaba enseñando no era fruto de fábulas artificiosas o mitos. Y dice que la razón es que fueron testigos, ellos fueron testigos oculares. Y de hecho, testigos de su majestad. Y Pedro da una ilustración para demostrarles a ellos que no solamente fueron testigos oculares, sino también fueron testigos auditivos ellos. Versículo 17. Vean lo que dice. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios, Jesucristo recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. O sea, ya que escucharon ellos, porque escucharon esa voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos. O sea que no fueron solamente testigos oculares, sino que también fueron testigos auditivos, ¿verdad? Dice, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, ¿sí? Ese fue el día que el Señor tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, se los llevó en medio de la noche, ¿sí? Y allí en medio de la noche de repente apareció Elías, apareció Moisés, y Cristo se transfiguró de una manera que él perdió los colores de su ropa, ¿sí? Y lo único que se veía es el color blanco, un brillo en medio de la noche, como estos dos profetas ahí testigos, ¿no? Entonces, Moisés, como un tipo de Cristo, anunciando, por ejemplo, en el Deuteronomio 18:18, Elías como un tipo de introductor del Mesías que vendría en un futuro. Y Pedro dice, nosotros vimos la majestuosa gloria y escuchamos. O sea, no solamente fuimos testigos oculares que vimos, sino que también fuimos testigos auditivos. Y la palabra dice vimos, o sea, aquí en el versículo, déjenme checarlo, dice en el versículo 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. Dice, tenemos también, déjenme ver esta palabra, ¿dónde está? Vimos su gloria. Bueno, esa es la palabra que Juan estaba diciendo, que vimos. Y esta palabra de Juan, cuando él hablaba esta parte de que vimos la gloria de Dios en su evangelio de Juan, compañero de Pedro, escribe que vimos su gloria, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vino lleno de gracia y de verdad, vimos su gloria. Y esa palabra vimos precisamente habla de contemplar con detenimiento. O sea que no fue como una estrella fugaz, sino que ellos contemplaron con detenimiento esa transfiguración donde los colores de Cristo, los colores de sus ropas se quitaron y se volvieron único, el color blanco nada más en ellos fue. Es lo mismo que Pedro y Juan se referían en esa noche en el monte de la transfiguración, ¿sí? Es Juan 1:14, si lo quieren ahí apuntar. La palabra vimos era contemplar con detenimiento. Lo que Juan y Pedro dice de esto es que ellos no simplemente vieron una aparición momentánea, hermanos.
Ellos, no sé por cuánto tiempo, pero ellos estuvieron ahí contemplando, yo creo que ahí con la boca abierta, ¿verdad? Pero fue con detenimiento lo que ellos estuvieron viendo. Y dice Pedro, y nosotros les hemos hablado de eso, del testimonio de lo que nosotros vimos a ustedes, y deben ustedes recordar. Este es el contenido de lo que ellos tienen que recordar. Por eso es que es un testimonio vivo, una voz del cielo que habló de que este era el Mesías esperado por todos los siglos, ¿sí? Cuando Pedro habla así, hermanos, eso es lo que le da autoridad a lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque él no estaba hablando como los falsos maestros que tenían historias inventadas. Ellos sí eran fábulas. El apóstol Pedro, él estaba hablando cosas que él había vivido, que él había visto, que él había oído. Como usted va a una corte hoy por hoy, ya hay 3 cosas básicas que le pregunta un juez. Primero le pregunta, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Y qué sentiste? ¿Verdad? Yo necesito ser un buen observador para ser un buen testigo. Y esa es la razón cuando Juan, Pedro, en Hechos capítulo 4, son echados a la cárcel, ¿se acuerdan de eso, no? Y luego son liberados y luego se les prohibió a ellos seguir hablando de Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Y ellos dijeron, ¿qué creen? Hay un problema. Es que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan de eso? Porque lo que vimos y oímos es tan real, número 1. Y número 2, fue tan transformador para nuestras vidas que no podemos parar de contar lo que hemos oído, visto, ¿sí? Dios desplegó en la persona de Jesús, que es lo que Él va a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, y dio todo por mí, hermanos. Ahora Él nos pide que nos rindamos precisamente a los propósitos de Dios. Recapitulando un poco de lo que ya hemos visto hasta el momento. Número 1, vimos el llamado a recordar, ¿sí? Número 2, vimos ahora ya el contenido de lo que ellos tenían que recordar. Y tercero, vamos a hablar de la autoridad de lo revelado, ¿sí? De la autoridad de lo revelado. ¿En base a qué? Precisamente a lo que vamos a leer, versículos 19 al 21 del capítulo 1. 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si Pedro está combatiendo falsas enseñanzas y los falsos maestros, pues es natural que Pedro quiera hablarme precisamente del origen, de la fuente de autoridad de aquellas cosas que él enseñaba, ¿sí? Para que eso no pudiera ser comparado con la fuente de no autoridad de los falsos maestros, y esto es lo que Pedro hace. Pedro incluso se remonta al Antiguo Testamento y les habla de la palabra profética que ellos tenían. Y en el contexto de lo que él acaba de contar de la experiencia en el monte de la transfiguración, donde aparecen Moisés y Elías como tipos del Mesías por un lado y el introductor del Mesías por el otro, estas dos figuras en esa experiencia, por así decirlo, le brindan cierta credibilidad al resto de los profetas de la revelación del Antiguo Testamento. En el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética. Pedro lo que está diciendo es, lo que está escrito es más seguro incluso que mi propia experiencia de lo que yo viví en el Monte Santo.
O sea, esta escritura, tenemos la palabra profética, es más seguro que cualquier experiencia que tú llegues a tener, hermano, ¿no? Que Dios, vi un ángel, vi esto, vi aquello, y puede ser producto de que hayas cenado demasiado, ¿no? Hayas comido demasiado, puede ser producto de tu imaginación esa experiencia. Pero Pedro aquí está diciendo que lo que está escrito, la palabra profética, es más seguro que incluso que cualquier tipo de experiencia que nosotros lleguemos a tener. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro hizo lo mismo que Jesús cuando resucitó. ¿Se acuerdan? A ver, agárrenme el hilo ahorita. Jesús murió y resucitó al tercer día, como dice. Y cuando él se une, ¿se acuerda? A unos discípulos que iban de camino a Emmaus, ¿se acuerdan de eso? Si Cristo se les viera, bueno, allí introducido cuando ellos se juntó con ellos, si Cristo hubiera comenzado y les hubiera dicho, miren, yo fui el que murió el viernes en la cruz, déjenme contarles lo que hice en esos días de muerte. Y ellos probablemente hubieran estado sorprendidos, ¿sí? De una experiencia. Jesús hace lo mismo que Pedro. ¿Saben qué hizo Jesús? Se remontó al Antiguo Testamento. Y ellos no reconocían que era Jesús, y Jesús se hace como el que no sabe, ¿verdad? Él no sabe nada, y ellos le dicen, tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido este fin de semana. Tú eres el único. Y yo creo que Jesús dentro de sí mismo dijo, más bien, yo soy el único que sabe lo que ocurrió este fin de semana, ¿verdad? Y dice el texto que él comenzó por Moisés, siguiendo por la ley cuando empezó a hablar con ellos y todo y a través de los profetas. Les mostró que en las escrituras qué decía acerca de él, y los reprendió tan así, Lucas 24:13, los reprendió tan así que les dijo, ustedes son tardos de entendimiento, son duros de corazón, ¿sí? O sea, fíjense cómo es, ¿no? Fíjense cómo es, porque si si Jesucristo les hubiera dicho, miren, yo soy el Mesías, el que murió, y les voy a contar, ellos lo hubieran contado como experiencia, nada más. Pero aquí dice Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, lo que está diciendo Pedro, ¿sí? O sea, no es mi experiencia, ellos lo hubieran contado como experiencia. Pero lo mismo que Pedro hizo, Jesús hizo, que los remontó al Antiguo Testamento para enseñarles lo que ya estaba escrito, profetizado, y que ahora era el evento del cual ya habían platicado. Pedro dice, así que tenemos la palabra profética más segura, lo que está escrito. Recuerden la historia de Cristo y Tomás, acuérdense de esta otra historia. Tomás no cree, a pesar de que las mujeres ya contaron de que ya estaba la tumba vacía, ya había escuchado de los discípulos de Maús y que habían contado que se les había aparecido y que habían platicado con él, y ya había escuchado Tomás a otros que ya estaban contando sobre esto, pero Tomás dice, yo no lo he visto. A menos que yo vea y meta mi mano en la llaga, yo voy a creer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y de repente Cristo le hace una aparición personal a Tomás y le dice, aquí están mis llagas, Tomás, pon tus dedos. Y dice Tomás, Señor mi Dios, Señor mi Dios. O sea, él ahora sí ya tuvo esa experiencia. ¿Y tú qué crees que hizo Jesús? Qué bueno, Tomás, por fin creíste. Ya me mostraste tu fe. No, Jesús le hace una pregunta, porque me has visto, has creído. Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos eres tú, hermano, soy yo, porque por encima de Tomás, porque no vimos, pero hemos creído con el corazón. Pero ¿saben por qué hemos creído? Porque Dios puso ese querer, esa fe en nosotros, produjo esa fe en nosotros para que nosotros creyésemos en Él.
porque la palabra escrita, inspirada por Dios, tiene su sello de garantía, hermanos. Es una palabra más segura que cualquier otra experiencia que alguien te pudiera contar, y esa palabra es comparada en el texto de hoy como una antorcha que alumbra en la oscuridad. No la puedes ocultar. Lo que decía Pedro y Juan, no tenemos un grave problema, señores. No podemos callar de lo que hemos visto y oído. No podemos callar de lo que hemos leído acerca de los profetas y que ahora se nos ha parecido. No podemos callar. Es una antorcha, hermanos, que alumbra en medio de la oscuridad. Tú no puedes negar tu fe cuando tú dependes de Dios. Eres como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, ¿sí? Y bueno, eso nos dice de Cristo, que la luz vino a las tinieblas, resplandeció en medio de las tinieblas. ¿Pero qué? En medio de las tinieblas, los que estaban en tinieblas no lo reconocieron. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable. La palabra, esa es esa luz que me transporta de la oscuridad a la luz admirable de nuestro Dios. En el Salmo 119 dice que la luz es una lámpara para mis pies, hermanos. Y esa lámpara que en el Antiguo Testamento brilló a través de la proclamación de la voluntad de Dios, por medio de los profetas, en el Antiguo Testamento brilló a través de la proclamación de los apóstoles. Hoy brilla, hermanos, desde cada púlpito que predica fielmente el contenido de la palabra de Dios. Hay un comentario respecto a esta carta de Pedro y dice lo siguiente. Hoy en día a mucha gente se rehúsa a someter sus vidas y sus conductas a Jesús, diciendo que ellos no han recibido suficiente luz para aterrizar. Imagínense, ¿no? Hasta que ellos no vean algo o escuchen o sientan algo, ellos simplemente no creerán. O sea, un Tomás, que en un futuro tendrán que rendir cuentas a alguien por cada cosa. Se habla que en la Segunda Guerra Mundial había un barco que transporta a los aviones, ¿verdad? Hay un barco que transporta a los aviones, el portaaviones, que se le conoce así, ¿no? Y entonces salieron a una expedición, tres aviones, salieron a una expedición. Y entonces a los que estaban en el portaaviones en el mar, se les ordenó que apagaran sus luces. Cuando ellos apagaron sus luces, ellos querían regresar, o sea, los que habían hecho la expedición querían regresar, pero no ubicaban en dónde estaban, porque habían apagado sus luces, ¿no? Entonces, ellos se comunicaron por radio, uno de ellos, el capitán, y le dijo, oiga, prendan sus luces para ubicarlos dónde están, ¿no? Y entonces le contestaron en la radio, le dijeron, nos han ordenado que apaguemos las luces, es por orden mando, ¿no? Y entonces otro capitán desesperado habló otra vez a la base y le dijeron, prendan sus luces para que los ubiquemos y aterricemos. Y les dijeron, no podemos prender las luces por una orden mayor y esperaremos que nos den más órdenes. El otro capitán habló también a la base diciendo, prendan sus luces. Por lo cual los de la base, ellos recibieron otra orden y les dijeron, no solamente apaguen sus luces, apaguen todo tipo de comunicación. Bueno, estos como no pudieron aterrizar, se les acabó el diésel, el combustible, y cayeron y murieron. ¿Cuántas veces nosotros, por no prender nuestra luz, cuántas veces caemos y morimos? Dice aquí la Biblia que somos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Pero de verdad que luego a veces brilla más la carnalidad, brilla más la mundanalidad que la luz de Cristo.
No pienses que por ser creyentes y porque Dios es amor y Jesús ya pagó en la cruz por nuestros pecados, no habrá disciplina o algún tipo de juicio para nosotros. Eso es contrario a lo que la Biblia enseña, hermanos. Y por eso es que Pedro escribe y dice, es tiempo, ¿se acuerdan? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y Pedro, ahora tratando de darles más fortaleza a la fuente de autoridad donde él hablaba, o por lo cual él puede hablar, entonces nos dice en su segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hay tres cosas que quiero decir de esto. Primero, déjenme decirles que ninguna escritura es un asunto de interpretación personal, hermanos. ¿Sí? Lo que Pedro está diciendo es que los profetas cuando recibieron revelación, pónganme atención a esto, cuando recibieron revelación, no se pusieron ellos a interpretar de manera personal para luego escribir su interpretación, sino que plasmaron lo que ellos mismos frecuentemente no entendieron. Los profetas no tenían claridad de la relación de Cristo y su venida. Por ejemplo, Isaías 53 nos dice, ¿tú crees que Isaías entendió claramente lo de la cruz, del madero, que él por sus llagas íbamos a ser sanados? ¿Él entendió todo esto? Claro que no. Ellos escribieron como inspiración de parte de Dios y por lo tanto no le dieron ellos una interpretación privada o personal, diríamos así. Los reformadores insistían en que la palabra es su propio intérprete. Hoy día yo también digo que la misma palabra es de interpretación, no es de interpretación privada, sino que es la misma palabra que te interpreta, ¿sí? Lo que se refería con esto es que cuando tú tienes un pasaje oscuro, interprétalo con un pasaje claro. Es eso, solamente. Ahí les pasé un link, ¿verdad? de hermenéutica, ¿no? Sobre las bases de la interpretación. Las escrituras nos interpretan a nosotros y no al revés, hermanos. Nosotros no interpretamos las escrituras, más bien las escrituras nos interpretan a nosotros, nos hacen revelarnos nuestra condición carnal, nuestra condición espiritual, cómo estamos. No nosotros interpretamos las escrituras. Segundo, lo que quiero comentar de esto, de que la profecía no es de interpretación privada, llego, como diríamos, ¿cómo diríamos esto? A ningún hombre humano se le ocurrió escribir la Biblia, sino Dios, por inspiración del mismo, tomó hombres y les reveló cosas para que ellos escribieran, exactamente de la manera como él quería que fueran expresadas, y eso llegó hacia nosotros. O sea que el autor primario de la Biblia es Dios. El autor secundario son los autores humanos. Diríamos en forma práctica, ellos fueron las plumas, pero quien movió la mano, por así decirlo, fue Dios. Es que escucha hablar a Ezequiel, escucha hablar a Jeremías, a Daniel, y muchas cosas así que les aseguro que ni ellos mismos entendían, pero Dios les dijo así. Y lo tercero que quiero hablarles de esto es cuando estos hombres no hablaron por su propia cuenta. Versículo 21 dice, sino que en el, ¿cómo se llama? En el 21b dicen, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, aquí hay una palabra que quiero que den la connotación bien. Fueron como levantados por Dios para escribir esto. En el original, esta palabra inspirados es fero, ¿sí? Es como el ferry, ¿no?
viene de esa palabra ferry, llevar o cargar. Esa es la palabra inspirados, ¿sí? Dejen darles un ejemplo. Como que el Espíritu de Dios los montó en su ferry, ¿no? Algunos de ustedes ¿algunos de ustedes se han subido a un ferry? Háganme sí, no, o así, no sé, ¿no? Bueno, tú quieres ir de una isla a otra isla y tú te subes junto con tu auto al ferry. Llega otra persona, igualmente quiere transportarse de una isla a otra isla, llega otra persona y se sube al ferry con su carro, y ahora todos están montados sobre sus carros individuales, pero el ferry va hacia el mismo sitio. ¿Sí me entendieron esto? Allá en el sureste, donde yo viví por mucho tiempo, yo me subía a infinidad de veces que transportaba de Cancún a Isla Mujeres o de Cancún a Cozumel por el ferry. Y ahí te llevaba con todo y carro, porque tú querías llevar tu carro a esa isla, y entonces te transportaba con todo y carro a esa otra isla. Entonces, eran montados en sus carros individuales, pero el ferry siempre iba al mismo sitio. O sea, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Esa palabra ferro. Dios montó a los profetas en su inspiración, pero todos iban al mismo sitio. ¿A dónde iban, hermanos, todos ellos? A la cruz, donde culminaba la revelación. Y esto es lo que ocurrió con ellos. Ellos no creyeron conforme a su experiencia o su propia autoridad. Por eso es que cuando Pablo escribe también a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 17, habla sobre de que es segunda carta de Corintios 2:17, pues no sabemos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Nosotros hablamos de parte de Dios, en nombre de Dios, ¿sí? Con la palabra de Dios, ¿sí? Como si Dios mismo se estuviera hablando. Y cuando hablamos de parte de Dios, estamos conscientes que lo estamos haciendo delante de Dios. De manera que Él puede juzgar si lo que hablamos es verdad o no es verdad. Estos hombres de antaño arriesgaron sus vidas, hermanos, porque no sabían que tenían un mensaje, porque sabían que tenían un mensaje no humano. Era algo que habían llegado de arriba, que era infalible, inerrante, que tenía autoridad, y ellos tenían confianza absoluta en el poder de Dios que había inspirado la palabra, ¿sí? Su palabra. Por ejemplo, es bien importante que nosotros veamos que la palabra ciertamente es infalible, es inerrante, no tiene ningún error, ¿sí? A lo mejor tendrá errores de traducción, sí, pero no la palabra en esencia. Así es que vean cómo estamos hablando de esto. Pedro comienza diciéndoles la necesidad de recordar lo aprendido. Después, él sigue explicando el contenido de lo ya sabido. Y luego, lo que vimos ahorita, presenta la autoridad de aquello que tú necesitas recordar. ¿Quién es la autoridad? Sobre el cual tú vas a ver el contenido y sobre el cual tú vas a recordar. Cerremos esta enseñanza con el Salmo 119. Este Salmo 119 tiene 176 versículos, pero dedica 150 versículos a la palabra de Dios. Vean qué tan importante es la palabra de Dios. En el Salmo 119, 10 y 11, de hecho, esta semana la iglesia pues posteó este texto en las redes sociales, ¿verdad? Si tú quieres saber algo de la palabra en un solo salmo, ese es el salmo indicado. Vamos a leer desde el versículo 9. Salmo 119, del 9 al 16. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero para guardarla, yo tengo que recordarla, ¿verdad?
Dice el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista sabe que si Dios lo deja solo, él se va a desviar. Pero él le dice, no me dejes desviar de tus mandamientos. Sí, pero yo necesito saber cuáles son los mandamientos, o sea, el contenido de lo que debo yo de recordar, para ser parte de lo que a mí me toca y permanecer en ellos, ¿sí? Versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La frase en mi corazón no se refiere al órgano, sino a mi interior, a mi mente, que he guardado tus dichos. Si yo los he guardado en mi mente, yo los traigo a memoria, los recuerdo. ¿Qué es lo que voy a hacer para no pecar contra ti? Dice. ¿Por qué voy a traer a memoria tus mandamientos para no pecar contra ti? ¿Sí? Entonces, es lo que ha pasado cuando yo estoy en pecado, viviendo en pecado. Es que se me olvidaron las cosas que yo aprendí. Incluso no puedo salir de la práctica de donde estoy, porque mi voluntad ha sido debilitada, ¿sí? Porque mi propio pecado por Satanás, por la prolongación de este hábito, y ahora no sé cómo salir y en ocasiones ni siquiera quiero salir de eso. Pero aquí el salmista estaba diciendo, para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Qué tan importante es que le enseñase para que luego pudiera recordarlos, ¿verdad? Pero primero lo tengo que aprender. Por eso decía aquí, enséñame tus estatutos. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Por qué dice aquí, por qué lo he contado? Porque los he aprendido. El salmista David aquí lo dice, ¿no? El salmista está proclamando, bueno, sí, Señor, sí, he contado todos tus juicios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Por qué? Porque precisamente están en su corazón, están en su mente y ahora los ha contado. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. Para yo gozarme en el camino de los testimonios, tengo que recordar todo para que mi vida dé cierto brillo a lo que yo estoy recordando, ¿sí? Para que precisamente para que yo pueda y gozarme en el camino de tus testimonios. O sea, dice más que toda la riqueza. David era muy rico, Salomón era muy rico, ¿sí? Ellos no tenían necesidad de nada, incluso de nadie humanamente. En un momento dado, ellos necesitaron de Dios y dicen, tus mandamientos, y luego en el versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Si voy a meditar en sus mandamientos, es porque yo recuerdo sus mandamientos. Y al recordar sus mandamientos, estoy guardando mi corazón. Y al guardarlo, no voy a pecar contra ti, ¿verdad? Y ahora versículo 16 terminamos. Yo voy a cerrar con este versículo y me recuerda la importancia de recordar y los peligros de olvidar. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahí está la palabra clave, no me olvidaré. ¿Cómo no me voy a olvidar? ¿Cómo no voy a olvidar algo? Recordándolo, practicando las palabras, constantemente estar en la palabra de Dios, constantemente estar buscando de Dios, constantemente estar recordando, meditando la palabra de Dios. Por eso dice, no me olvidaré de tu palabra. Ahora tú entiendes la preocupación de Pedro. Hay falsos maestros, y luego a veces sin los falsos maestros el cristiano tiende a olvidar lo aprendido, apaga su luz, ya no hay dónde aterrizar y se muere, ¿sí? Se vuelve la oscuridad y comienza a practicar las obras de las tinieblas. Y es por eso que mucha gente, tú les dices, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Ay, no, es que estoy frío, es que la luz la tengo media apagada, el foco se me ha fundido y demás cosas, ¿no? Antier mi mamá me dijo,
oye, hijo, cámbiame este foco porque ya se me fundió, ¿no? Y entonces cuando yo estaba preparando este mensaje me acordé de eso. Le dije, sí, ahorita te cambio el foco. Y luego le cambié el foco y di otra vez la claridad a ese lugar. Así es que nosotros, hermanos, así es que nosotros, imagínense, si los falsos profetas se nos apaga la luz, imagínense cuando los falsos maestros vienen e introducen sus doctrinas, pues más fácil se nos va a apagar la luz. Ahora que estos falsos maestros están presentes, más rápidamente se apaga esa luz y dice Pedro, yo tengo que advertirles antes de morir. Ni siquiera enseñarles a ustedes cosas nuevas, más bien es como recordarles a ellos, recordar lo que ya han aprendido, lo que ya han oído, lo que ya han visto, no como una experiencia, sino traerlo a memoria aquí, lo que hemos visto, porque precisamente tenemos también la palabra más segura, profética, o sea, la escrita aquí. No hay nueva revelación, no hay nueva, sino más bien es recordar la palabra de Dios, y de ahí la importancia de recordar lo que ya ha aprendido. Saber, hermanos, es que recordar a tiempo. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.